Te alabamos, Señor, te adoramos en este día, Padre Santo. Aquí estamos una vez más delante de tu presencia. Bienvenidos todos a esta transmisión en este domingo, Domingo de Ramos como lo conocemos. Y vamos a adorar a nuestro Padre Celestial antes de entrar con la palabra, para que sea propiciado el ambiente, la atmósfera en tu hogar. Glorifica a nuestro Padre eterno. Sé tú orando. De mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de todo eres Jesús. Eres el centro, Señor. El centro de todo eres Jesús. Eres el centro, Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, sí, Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Tú eres el centro de todas las cosas, amado Señor. Tú eres el centro de nuestras vidas. Tú eres el centro de nuestra casa, Jesús, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Tú eres el centro de todo, Padre. Porque sabemos, amado Dios, que si tú eres el centro, todo lo demás es añadidura. Si tú eres el primero, todo lo demás es secundario. Pero lo más importante es que te tenemos a ti en nuestros corazones. Tú eres el que nos llenas. Tú eres el que nos bendice, amado Señor. Tú eres el que nos provee todo lo que necesitamos, amado Señor. Por eso en este domingo te alabamos, te adoramos, te damos gracias, Padre. Recibe toda la gloria, toda la honra, Padre Celestial. Recibe esta adoración, Padre. Inclina tu rostro, bendice a todo aquel hermano que a esta hora escucha tu palabra. A toda aquella familia que se está conectando a esta hora con tu palabra, Señor, por esta señal virtual de las redes sociales, amado Señor. Gracias te damos en este día, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú el centro, que seas tú llenando nuestras vidas, que dispongas los corazones, que quites todos los argumentos, que quites todos los cansancios, Señor, y que tu palabra fluya en cada rincón y que salgamos edificados. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Familia, muy buenos días. El Señor les bendiga en este domingo, Día del Señor. Y hoy es un domingo especial. Hoy conmemoramos normalmente el Domingo de Ramos, este domingo en que celebramos y en memoria de Jesucristo recordamos su entrada triunfal a Jerusalén. Y es lo que quiero compartir desde esta transmisión de nuestra iglesia Gracia Redentora de Cristo. Porque todos recordamos, ¿verdad? El día de nuestra conversión, ese día en que Cristo entró triunfal a nuestros corazones. Todos lo recordamos, ese día en el que por alguien que nos habló, por alguien que oró por nosotros, todos recordamos ese día. Yo recuerdo, por supuesto, el día de mi conversión, ese domingo en el que sentí la presencia de Dios, que sé que además hubo fiesta en los cielos porque hubo arrepentimiento, porque acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Ese domingo en el que estuvimos en nuestra iglesia en Bogotá, había gozo en mi familia porque yo fui el último de mi familia que conoció del Señor, y había gozo en mis hijos, en mi esposa, y qué alegría, qué emoción. Y como esa es una fecha, como la fecha de nacimiento, que nunca se olvida, y ese gozo, pero ese gozo en lo personal, en mi corazón, sigue aún vigente, sigue como ese enamoramiento, ese amor por Jesucristo sigue como desde el primer día. Ese fuego está encendido en mi vida, en personal, y es lo que Dios espera, de que ese fuego siga encendido en cada uno de los corazones, que en estos tiempos nos encarguemos de avivar el fuego de Dios en nuestras vidas, que avivemos nosotros ese fuego, que no lo dejemos apagar, que no importa la circunstancia, que no importa el momento por el que estemos pasando, por el que tú estés pasando, adora a Dios en cualquier circunstancia, porque esto agrada al Señor, El apóstol Pedro nos habla de estas persecuciones. En el capítulo 4 de Pedro podemos leer que ese fuego de persecución que estaba viviendo ese pueblo, y podemos ir a lo largo de la palabra, todos aquellos que fueron perseguidos por predicar la palabra de Dios, por llevar la verdad de la palabra de Dios. Entonces hoy es un día de gozo, hoy es un día que conmemoramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, pero que también significó nunca más su salida de Jerusalén, porque entró para ser muerto, para entregarse por nosotros. Entonces hoy vamos a ver 5 aspectos que podemos encontrar en este pasaje. Les invito a la palabra del Evangelio según Mateo, al capítulo 21, y leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Este día en Jerusalén hubo fiesta, hubo júbilo, hubo alegría, tal como lo podemos experimentar también nosotros en nuestras vidas, en nuestro país, cuando hay un acontecimiento nacional, cuando alguno de nuestros deportistas triunfa en el exterior, o hay un gran triunfo de nuestra selección, por ejemplo, que hay júbilo, que cuando le reciben en el aeropuerto hay carro de bomberos, mejor dicho, eso, todo mundo participa de esta celebración, de esta alegría, de este gozo, aun cuando muchos, cuando juega la selección Colombia, podemos ver a todo mundo con la camiseta de la selección, pero muchos ni siquiera saben con quién está jugando, o con quién va a jugar Colombia, o nadie, simplemente porque como todo mundo se puso la camiseta, todo el mundo se vive con la camiseta, pero no todos saben el por qué se está festejando, qué se está celebrando. Esto mismo pasaba en esta época de nuestro Señor Jesucristo, este domingo conocido como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Porque celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos habla en el capítulo 21 de Mateo. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban rama de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y como les decía, vamos a resaltar 5 aspectos que podemos encontrar. Pueden ser muchos más aspectos, pero bueno, de esto me habló el Señor en este día. Y podemos leer en el versículo 2 y 3, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Podemos observar en estos 2 versículos que el Señor dio la orden a 2 de sus discípulos a que fueran para que le trajeran su medio de transporte. Primeramente podemos ver la soberanía de Dios. Dios dio una orden, los discípulos la cumplieron, a que fuera a buscar ese pollino, porque así estaba escrito. Así estaba escrito. Podemos ver también la propiedad divina de nuestro Señor. Una propiedad divina, pero que eso no en ningún momento, porque es Dios, usurpa. Porque el Señor envía, ya el Señor de antemano, su omnisciencia, sabía de que ese varón, el dueño de esas asnas, de esos asnos, iba a permitir, se los iba a entregar. Porque el Señor, como caballero que es, pidió permiso para poder tomar esos animales de carga. Podemos ver esa propiedad divina de nuestro Señor, que nos habla en el Salmo 24:1, que nos dice: de Jehová es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es toda la tierra, todas las cosas son de Dios. Pero sin embargo nuestro Señor pidió permiso al dueño de estos animales para poder entrar a Jerusalén. Salmo 51 dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Jehová ha hablado. Y cuando Jehová habla, sencillamente el mundo obedece, la naturaleza obedece, el hombre obedece. Y vemos el Señor que manda a buscar estos animales y esa orden que el Señor da, ¿cierto? Hay otras situaciones que encontramos a través de la palabra, de esa potestad del Señor, de ese poder divino del Señor, de esa propiedad divina del Señor. La palabra de Dios no nos explica, por ejemplo, quién es el dueño del aposento alto, cuando el Señor mandó también a sus discípulos, algo bien curioso, y dijo: el hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, porque allá voy a preparar la cena. El Señor de antemano ya tenía todo, podremos decir, fríamente calculado de todo, pero no nos dice quién era el dueño de ese aposento alto. El punto es que todo estaba coordinado para el día del que el Señor compartió la última cena, en el aposento alto donde el Señor lavó los pies de sus discípulos. Todo esto lo hizo el Señor. La palabra de Dios no nos habla de quién era el jardín de los olivos, a donde el Señor iba a orar. Tenía una propiedad, pero también en ese lugar el Señor tenía el permiso. Son cosas, son detalles que lo vemos a la palabra, pero que muestran la soberanía de nuestro Señor, que demuestra esa propiedad divina de nuestro Señor. Ese Dios grande que todo lo tiene organizado, que no hay ninguna improvisación,
que todo lo que está escrito de antemano sencillamente se cumple porque es la palabra de Dios, porque Dios no miente, porque el cumplimiento de todas las cosas se están dando. Ya Él vino a nuestra tierra y hoy estamos recordando nosotros. Hoy estamos recordando en memoria de Cristo este gran acontecimiento, porque no está simplemente como el Domingo de Ramos, sino que la importancia, la preponderancia que tiene este día es mucha y lo estamos viendo. Primero esto, que vemos esa autoridad de nuestro Señor. Dice más la palabra del Señor, versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Sí? Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Entonces, en este segundo aspecto, en estos versículos, podemos también observar el cumplimiento de la profecía. Esto había sido profetizado de que el Señor iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. ¿Sí? Zacarías 9:9, la palabra del Señor nos habla que dice la palabra del Señor: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. El profeta Zacarías había profetizado ese día en el que iba a entrar nuestro Señor Jesucristo. Iba a entrar nuestro Señor Jesucristo triunfal a Jerusalén. Triunfal a Jerusalén. Isaías 62:11 dice la palabra del Señor: He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a los hijos de Sión: He aquí viene tu Salvador. He aquí recompensa con él y delante de él su obra. Estaba profetizado por los profetas del día de que iba a entrar nuestro Señor Jesucristo, del Rey, del Mesías. Iba a entrar a gobernar, iba a entrar un rey, pero vemos que la palabra del Señor dice que entró en un asno, en un pollino, en un joven animal que nadie había montado. Esto denota la humildad de nuestro Señor, que nuestro Señor Jesucristo entró en un animal de carga, como eso, para eso era usado los asnos, los burros, normalmente los conocemos como burro. Eran animales de carga, simbolizando su humildad. Entró el Señor en una asna. Pero otro aspecto que vemos en el cumplimiento de la profecía, es que en este domingo, el día Domingo de Ramos, no hoy, sino cuando Cristo entró a Jerusalén, ese día se cumplió en el calendario judío, fue el día 9 de Nisán, 30 después de Cristo, y se cumplieron los 483 años de la profecía de Daniel en el cumplimiento del decreto de Artajerjes. Eso lo podemos leer en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 26. Dice la palabra del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es el cumplimiento de esta profecía
de Daniel, del profeta Daniel. El domingo que Cristo entró a Jerusalén se cumplió esta profecía. 483 años desde el decreto del rey Artajerjes. Fue un decreto y se cumplió. Entonces vemos que la importancia de este día, de la entrada triunfal de nuestro Señor, el Domingo de Ramos que conocemos, también se estaban cumpliendo profecías. Es decir, que en la escatología bíblica, bueno, si bien eso pasó ya hace poco más, 2000 años, casi 2000 años, porque esto fue en el 30 después de Cristo, casi 2000 años, se cumplió porque así estaba escrito. Es decir, que todo lo que está escrito de la palabra del Señor tiene su cumplimiento. Entonces, este pasaje está en la palabra de Dios porque toma relevancia de que aquí se estaba cumpliendo un mandato, se estaba cumpliendo la palabra escrita de Dios. Entonces vemos también esto. De ahí la gran importancia de esta fecha, ¿cierto? En el versículo 8 y versículo 9 dice la palabra del Señor: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana. Aquí estamos viendo el recibimiento exclusivo de la realeza, ¿sí? Porque ellos tendían, los discípulos tendían los mantos al camino de nuestro Señor. Este era un recibimiento de realeza, que echaban sus mantos para, entapetaron, llamémoslo así, la alfombra roja para que entrara el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Segunda de Reyes, en el capítulo 9, versículo 13, cuando Eliseo mandó a su siervo para que ungiera a Jehú como rey de Israel, cuando lo ungió con el aceite, y él salió y dijo: hoy Dios me ha ungido como rey de Israel, todos los príncipes del ejército que estaban pusieron sus mantos para que pasara el rey, y declararon a Jehú como el rey de Israel, para que cumpliera la función de destronar a Acab, a Jezabel, todos aquellos que habían profanado la casa de Dios, que habían profanado, que habían matado profetas en venganza por la muerte de todos aquellos profetas. Creo que todos conocemos este pasaje, cuando estaba el profeta Elías, después su sucesor Eliseo, y que fue de los reyes más perversos, quizás fue Acab y su mujer Jezabel, y que fueron destruidos por esto. Pero a este rey le tendieron también mantos como el rey de Israel. Así estábamos recordando esta misma escena cuando nuestro Señor Jesucristo entró como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero algo hermoso que podemos resaltar también en este pasaje es que los discípulos lo único que tenían era lo que tenían encima, y sus mantos, que eran lo más valioso que tenían, porque los mantos, la capa, eso era valioso, porque eso era lo único con lo que ellos cargaban para el tiempo de frío. Pero a ellos no les importó lo mejor que tenían para ponerlo al servicio del rey. Tendieron esos mantos sobre el camino para la entrada triunfal de nuestro Señor. La palabra dice que muchos cortaban ramas de árboles. Así lo hacían en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta en el que proclamaban: Hosana, Hosana. Todo el pueblo cortaban esa rama porque estaba entrando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba entrando como triunfante en un asno. Estaba triunfando. Eso sana significa, en el Salmo 118, sana es la transliteración que significa sálvanos ahora. Salmo 118, versículo 25 nos dice la palabra del Señor: Oh Jehová,
Sálvanos ahora, te ruego que nos hagas prosperar ahora. Y en el versículo 26 del Salmo 118 dice la palabra de Dios: bendito el que viene en el nombre de Jehová, delante de la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Era una palabra que el pueblo de Dios conocía. Los salmos eran conocidos por el pueblo de Dios. Los fariseos, los judíos, conocían toda esta palabra. Conocían el cumplimiento de toda esta palabra. Y estaba entrando el rey. Estaba entrando el rey por la puerta grande en un burro, como sinónimo de humildad. Humildad. Un animal de carga, porque Él entró a Jerusalén a llevar nuestras cargas. Él entró a Jerusalén a llevar todo, como dice la palabra en Mateo 11, verso 28. ¿Sí? Llevad mi yugo y mi carga, que es fácil y ligera. A eso entró el rey. A eso entró el rey. A llevar nuestras cargas, a llevar nuestros pecados. Cristo sabía que esa entrada triunfal era el fin. 5 días después sería crucificado. Eso fue un día domingo, un día como el día de hoy, ¿sí? Que recordamos este día en memoria de nuestro Señor Jesucristo. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero que entró nuestro Señor Jesucristo en señal de paz. De paz. El burro es considerado como un animal de paz, diferente al caballo, que es un animal para la batalla. Cristo entró como sinónimo de paz, significando la paz. En el versículo 10 y 11 dice la palabra del Señor: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién es este? Muchos estaban emocionados: Hosana, Hosana. Muchos le conocían, porque la palabra nos habla en el Evangelio de Juan que por el milagro que Dios hizo de la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Muchos querían ver quién era Jesús, muchos le querían conocer. Porque en el versículo 12 también nos habla la palabra del Señor que María, la hermana de Lázaro, ungió con perfume, preparándolo, como lo dijo el Señor, para su muerte. Ese alabastro que fue bañado el Señor significaba la preparación para lo que venía. Eso lo vemos en el capítulo 12 de Juan. En ese capítulo 12 nos habla todo esto. Entonces mucha gente quería conocer quién era Jesús, quién fue el que resucitó a Lázaro 4 días después de que él fue muerto, de que ya estaba enterrado. Todo mundo lo querían conocer. Juan también nos dice que vinieron los griegos porque querían conocer, todo mundo quería conocer a Jesús. Y como era una fecha tan especial, porque ya era el comienzo de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura, pues todos venían a Jerusalén a rendir tributo, a reunirse, muchos a compartir. Entonces la multitud era muchísima, era mucha la gente que estaba en esos días en Jerusalén. Y muchos entraban, pero otros preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este que está entrando a Jerusalén? ¿Quién es este que todo el mundo está ovacionando? ¿Quiénes son? Y muchos le decían: este es el profeta que viene de Galilea. Si bien tenía razón, porque vemos entre Malaquías y Mateo 400 años de silencio. 400 años de silencio, de que no hubo actividad profética en Jerusalén. Luego vino Juan el Bautista anunciando las buenas nuevas, anunciando la venida del Mesías. Y en esta entrada triunfal, como lo hablamos, se estaban cumpliendo las profecías del profeta Zacarías, del profeta Isaías, de Daniel el profeta.
eran el cumplimiento de la palabra de Dios, pero muchos no le conocían, como muchos hoy en día aún no le conocen, porque quizás le recibieron en la emoción, quizás hicieron la oración de fe porque alguien le dijo, haz la oración de fe y ya tú eres salvo, pero la oración de fe sabemos que no salva a nadie. La oración de fe es el comienzo de caminar con Jesucristo, es el paso inicial, pero que debemos hacerlo de corazón, debemos hacerlo con conocimiento, conociendo el paso que estamos dando y no hacerlo simplemente porque alguien me lo dijo, haz la oración de fe. Debemos entender que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, como Salvador, lo debemos hacer convencido de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el dueño de todas las cosas y no simplemente en la emoción, no simplemente en la emoción de que lo recibimos y ya, no, que verdaderamente en nuestras vidas haya sufrido un nuevo nacimiento, que en nuestra vida haya sido convertido un antes y un después. Eso es lo que verdaderamente, que Cristo entre en nuestro corazón de una manera triunfal. Pero no simplemente un día, sino todos los días de nuestras vidas, que mantengamos ese corazón, ese fuego avivado en nuestras vidas. Aquí Mateo termina, aquí en el versículo 11, pero el evangelista Lucas, el médico Lucas, nos complementa un poco y les invito a la palabra a Lucas en el capítulo 19, en el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 39, como complemento, ¿no? Porque los evangelios todos se complementan porque es una sola verdad, nunca se contradicen, no se contradicen. El evangelio de Dios es perfecto, la palabra de Dios es perfecta. Y Lucas nos termina este pasaje de la entrada triunfal de nuestro Señor en el capítulo 19, versículo 39 al 44. Dice la palabra del Señor: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si esto callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí vemos el contraste entre la ira, ¿sí?, lo inexplicable para los fariseos, que decían, no entendían cómo un pueblo se iba en pos de ellos, como también lo dicen en el Evangelio de Juan. Todo el mundo se ha ido en pos de él, el mundo se ha ido en pos de él. Ellos no podían soportar que un Galileo, que el hijo de un carpintero, pudiera ser el Hijo de Dios. Pero como lo dijo ahorita, estos fariseos conocían la palabra de Dios, conocían las profecías de Isaías, conocían la profecía de Daniel, porque eran escudriñadores, eran maestros de la palabra. No eran cualquier amateur, no era cualquier neófito que apenas iba a conocer la palabra de Dios. Ellos la conocían, pero por su estándar político, por su comodidad política, ellos no aceptaban esa verdad, porque ellos querían que se saltara de la historia de la Biblia este paso y que llegara de una vez el rey político. Ellos no querían que entrara en un burro, en un asno. Ellos querían que entraran como el Salvador en ese caballo blanco, que ahorita vamos a hablar también un poquito de eso. Ellos no aceptaban, ellos querían que entraran, fuera a libertar, a desterrar a los romanos y que pudieran establecer su reino. Ellos lo que querían era que Jesús, cuando lo quisieron hacer rey, ¿cuántas veces lo quisieron hacer rey? ¿Cuándo fue? Cuando él alimentó a los 5,000, que eran casi 20,000 personas,
que él alimentó, que lo querían hacer rey porque eso es lo que muchos querían, tener la comodidad, que no le faltaran, pero sin haber cambio en sus corazones, sin reconocer a Cristo como su Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero a ellos le decían: Maestro, reprende a tus discípulos, reprende a tus discípulos. ¿Por qué cantan alabanza? ¿Por qué están adorando? ¿Por qué están diciendo Hosana? Bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo estaba reconociendo: sálvanos ahora, que Cristo era el Salvador, que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo era el Mesías, pero ellos no lo entendían. Cristo le dijo: miren, si ellos se callan, las piedras hablarían, porque el mundo, la creación, adora una sola voz a nuestro Señor. Isaías 55:12 dice la palabra del Señor: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La naturaleza, las aves exaltan el nombre de Dios, glorifican el nombre de Dios, alaban el nombre de Dios. Y a veces los hombres somos tan duros de corazón que solo queremos alabar a Dios cuando todo va bien, que solo queremos alabar a Dios cuando las cosas nos salen bien. Pero cuando las cosas se ponen un poquito difícil, ya no es tanto el amor porque Dios se ha olvidado de mí. Pero no entendemos que todas esas cosas escritas están, ¿verdad? Que a veces vienen tiempo de dolor, tiempo de reprensión, pero Jesús aquí les está diciendo a ellos: ustedes no entendieron los tiempos. Dice la palabra en el versículo 42: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque tenían los ojos obnubilados, estaban nublados, estaban cegados, porque su corazón estaba endurecido. Pero cuando nosotros abrimos nuestros corazones, nuestros ojos espirituales se abre nuestro entendimiento, entendemos lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Pero todos estos líderes estaban ciegos. Ellos simplemente estaban viendo que Jesús era una amenaza para su comodidad. Jesús era la amenaza que podía derribar todos esos privilegios que ellos tenían. Eso era lo que ellos venían. Y el Señor les dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí les está diciendo: todo esto ostentoso, todo esto grande, todo esto bonito, todo este templo será destruido, te sitiarán, te rodearán, te quemarán. El Señor les estaba profetizando que ese gran templo, que era el trofeo de mostrar de Jerusalén, iba a ser destruido por los romanos, por el general Tito. Sería destruido. Y Dios les estaba anunciando esto. Les estaba diciendo: no están conociendo el tiempo que están viviendo. Pero Jesús sí sabía que esa entrada triunfal, que ese momento cumbre, que ese momento de alegría y de júbilo era el comienzo, pero que de ahí nunca más volvería a salir, porque había entrado para ser muerto. Que esos que les estaban diciendo Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, 5 días después se le iba a decir: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque muchos sí habían sido transformados, pero otros estaban solamente en la emoción, porque no habían sufrido un verdadero cambio. Hoy el Señor nos pregunta, reflexiona esto: ¿aún hay fiesta en tu corazón desde el día en que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Sigue ese fuego encendido como el primer día? ¿Aún tú le amas con ese amor incondicional a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí hubo un verdadero cambio en tu vida? ¿O solo fue emoción? ¿O solo fue ese día? ¿O tú sigues
con ese amor encendido, con ganas de dar más. Que cada vez que tú escuchas una palabra de Dios, la recibes en tu corazón y transmites esa palabra que Dios te ha hablado. Porque a eso estamos llamados, a ser multiplicadores de su palabra. A eso estamos llamados nosotros. Hoy estamos recordando el Domingo de Ramos. Qué júbilo, qué alegría. Pero fue el comienzo del fin del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el fin del comienzo, porque ese domingo, porque el viernes ya sería crucificado por esos mismos que le decían Hosana, Hosana. Él conocía todo el sufrimiento, ¿cierto? Pero que él no renunció, que él sabía cuál era el fin de su ministerio. Que él nos dijo en el Evangelio de Juan: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor en este pasaje, nos da un ejemplo de humildad. Entró en un animal noble, en un animal de carga. Entró como el rey, el Hijo de Dios. Pudo haber escogido otro, pero él escogió lo más humilde, un burro, para entrar a Jerusalén, a morir por nosotros, a morir por ti, a morir por mí. Entró en son de paz, proclamando el año de la buena voluntad de Jehová, lo que también dijo Isaías 61, versículo 2. Entró proclamando el año nuevo, las buenas nuevas de paz. Entró en contraste con Apocalipsis 19, 11, donde ahí sí va a venir, ya no como el humilde, ¿cierto? Ya va a venir como un rey. Ya va a venir como un rey, en su caballo. Ya no va a venir en un burro, sino con espada. Pero ya no va a venir a decirnos arrepiéntanse, sino va a venir por los que ya se arrepintieron, a instaurar su reino aquí en la tierra. A eso viene nuestro Señor. Por eso el llamado de nuestro Señor es arrepentirnos, a enderezar nuestro camino. Hay tiempo, todo esto es el llamado de Dios. Todo lo que estamos viviendo es el llamado de Dios. Todo esto es el llamado de Dios a que nos arrepintamos. Juan el Bautista llegó proclamando, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. 2000 años después, el Señor en su palabra hoy también nos dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se está acercando. Son tiempos finales, mis amados, que el Señor está extendiendo esa voz a este mundo que está confinado. Está extendiendo su voz a este mundo que muchos están en tormento, pero que muchos siguen su vida como si nada estuviera pasando. Muchos siguen su vida haciendo fiestas en los deleites de la carne, pero no entienden que esto lo está propiciando Dios para que nos arrepintamos. Esto lo está propiciando Dios para que le reconozcamos como el soberano, como el dueño del mundo, como el dueño del cielo, como el dueño de la tierra, como el Rey de reyes y Señor de señores. Es lo que el Señor hoy nos está llamando, a que le reconozcamos, a que encendamos ese fuego en nuestros corazones. Ese es el llamado de Dios en este día. Que si tú no conoces, hoy es la oportunidad para que conozcas al Señor, para que hoy reconozcas y hagas esa oración de fe por convicción, de que el único que nos puede dar vida eterna es Jesucristo. Que hoy conmemoramos este domingo, recordamos una vez más que Jesucristo es el único, es el camino, es la verdad y es la vida. Que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. No hay más camino, no hay otra salida. No hay nadie más que nos pueda ayudar. No hay nadie más que pueda interceder por nosotros. Solo Jesucristo. Y que está a la mano de que hoy tú decidas reconocerle como su Señor y Salvador. Yo voy a pedir que cierres tus ojos donde quieras estés, en familia. Yo quiero orar por las familias. Quiero orar por este día, porque hoy es un día de alegría. Hoy es un día de gozo.
porque en memoria de Jesucristo recordamos esta entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén, y es que esperamos ese día en el que Él venga por nosotros, por los que hemos creído, por los que le amamos, por lo que le reconocimos un día, y que ese fuego sigue lleno en nuestros corazones. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo te damos gloria, te damos honra, Señor, por esta hermosa palabra que nos recuerda que tú entraste, Señor, a Jerusalén a morir por nosotros, que a ti no te importó entrar en un burro de la manera más humilde para darnos vida eterna, Señor. Por eso hoy te damos gracias. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, porque un día como hoy te entraste para nunca más salir, por amor a ti, por amor a mí, por amor a todo este mundo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se vaya para el infierno. Dios quiere que todos conozcamos la verdad de su palabra. Oh Señor, hoy te doy gracias. Hoy bendigo, Señor, a todo aquel que está escuchando este mensaje, a todo aquel que hoy está reconociendo a Cristo como su Señor, como Salvador, aquel que está restaurando, aquel que hoy se le está encendiendo esa llama, que el fuego de Dios está encendiendo en su corazón, que el centro del hogar es Jesucristo, que hoy Jesucristo está volviendo a ser el centro, que los afanes se han acabado, que el corre-corre se ha acabado y que hoy estamos rodeados en torno a ti, Jesucristo. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no darte gracia? ¿Cómo no glorificarte? Hoy te alabamos, amado Señor, porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios que tiene oído, a un Dios que puede hablar, a un Dios que vive, a un Dios que reina, a un Dios de vivo, no a Dios de muerto, porque adoramos a un Dios vivo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de promesa, al Dios que resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre, que se fue a hacernos morada para que un día estemos con Él. Es al Dios que adoramos, al Dios que está vivo, no a un Dios de imagen, no a un Dios de yeso, no a un Dios de madera, no a un Dios de metal, a un Dios que está vivo y que le adoramos en este día. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, amado Señor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que el Señor les bendiga en este día, que sea un día lleno de la presencia del Señor. Nuestra próxima transmisión será el día Viernes Santo, que estaremos hablando de la sangre del Cordero, del sacrificio del Cordero Pascual. Estaremos el próximo Viernes Santo a las 9 de la mañana, transmitiendo nuevamente un culto especial de Viernes Santo, de Semana Santa, y que todos estos días estés reflexionando en toda esta palabra, que estés entendiendo qué significa la Semana Santa, por qué hacemos esto en memoria de nuestro Señor. Recuerda nuestra línea telefónica 304-250-4707, ¿cierto? Nuestra cuenta en YouTube, Gracia Redentora de Cristo, ahí también están nuestras prédicas, las puedes compartir para que bendigas a otro y para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Que Dios te bendiga en este día, muchas bendiciones.